tardes, estimados participantes. El curso de Lenguaje 2 busca mejorar las habilidades lingüísticas de los estudiantes en la lectura, el análisis y la redacción de textos. En eso se encarga el Lenguaje 2. Además, podemos diferenciar los tipos de lenguaje. Tenemos el verbal, escrito, pictórico, mímico, lenguaje de señas, todos esos lenguajes y tipos de lenguaje. Los lenguajes de la comunicación tenemos el escrito, el hablado, el corporal, el lenguaje auditivo, que también está dado en estos procesos como lenguaje, y que el lenguaje 2 se encarga más en ese análisis y redacción de texto, teniendo como base ese fundamento esencial del lenguaje, que es el conjunto de signos lingüísticos. Mi nombre es Lira Méndez, doctora Lira Méndez. Soy pregrado, graduada como licenciada en castellano y literatura, con una especialización en currículo, una maestría en planificación y doctora en educación. El lenguaje 2, el lenguaje 2 está establecido en los procesos de comunicación, tanto oral como escrita. Además, estamos dados en esos procesos que van haciendo el desarrollo del lenguaje como instrumento principal de los procesos comunicativos. El análisis, cuando nosotros hablamos de análisis en lenguaje 2, estamos hablando de una descomposición del todo en sus partes. Es decir, si tenemos un texto escrito, hacemos descomposición, buscamos nuestras ideas principales, nuestras ideas secundarias, nuestras características, las semejanzas, las diferencias, todo lo que está dentro del texto se le hace descomposición, y luego ese todo le damos análisis a cada una de las partes. La vamos analizando, le vamos dando importancia, señalamos características, hacemos diferencias, hacemos semejanzas y hacemos un análisis que realmente pueda estar consono para nuestro proceso de aprendizaje. El lenguaje 2. El lenguaje 2 está muy dado en esos procesos de conexión en la literatura y, por supuesto, también en todo lo que podemos establecer en los procesos del lenguaje. Nuestro propósito del lenguaje es darle un proceso que pueda tener el resultado de establecer en la comunicación oral y escrita los procesos comunicativos. ¿Qué es lenguaje 2? Si hacemos análisis, si le damos a ese proceso mediante una descripción de lo que viene siendo lenguaje, pretende elevar, entonces, a través del análisis, pretende elevar la competencia lingüística del alumno en la lectura. Y de igual manera, en la escritura, análisis de textos, ¿sí? En la redacción de textos que sean congruentes, correctos, ejemplares, y que tenga un matiz que para ello está en esa comprensión de estructura y el procedimiento necesario para la producción. Si nosotros hacemos la comprensión y producción de textos dentro de ese análisis
del proceso comunicativo, pudiéramos, vamos a decir, pudiéramos formular o desarrollar, o que el estudiante desarrolle de manera con una comprensión lectora y una redacción de textos formales, puedan argumentar, puedan analizar, puedan tener situaciones comunicativas determinadas. Por eso se emplean recursos necesarios de redacción que permitan la organización coherente, un desarrollo sólido, un desarrollo convincente, donde tenga un propósito y que ese requisito tiene que ser la comprensión. Entonces, ese lenguaje 2 está dado en todas las carreras universitarias y, por supuesto, en ustedes como ingenieros en mercadeo, administración, mercadeo, informática, y estamos ahí en esos procesos. La política educativa que está dentro de esos procesos viene dado también en lenguaje 2. Ahí tenemos entonces que el lenguaje verbal, el lenguaje escrito, dependiendo, atendemos quizás todas esas unidades lingüísticas que poseemos y que el uso de palabras con ese intercambio de ideas, esa producción de textos, pensamientos, sentimientos, todo lo que pueda establecer dentro de los procesos y que pudiéramos también que a través de nuestra lengua castellana ese sistema de signos lo empleemos para comunicarnos, para analizar, para argumentar a través de palabras y de signos lingüísticos. Porque dentro de los procesos de la comunicación, entonces debemos tomar en cuenta todo porque nos permite obtener de una manera información a través del lenguaje y qué ocurre a nuestro alrededor, contribuyendo a la solución de problemas, anticipándonos, adaptándonos a todos los cambios que tenemos de un mundo complejo. Es necesario que podamos entender entonces los procesos a nivel de elementos del lenguaje y que pudiéramos también darle una importancia al lenguaje como base de la comunicación del ser humano, que nos permite expresarnos, que nos permite comprender, analizar, argumentar, entender y, por supuesto, darle un sentido amplio a la estructura de formación del lenguaje. Y además, quizás todas esas estructuras fundamentadas del lenguaje que tienen como una posible comprensión y comunicación por medio de nuestra lengua natural. Porque el objetivo principal del lenguaje es expresar pensamientos, sentimientos, medio de la palabra, que nos permite el lenguaje, comunicar el lenguaje con personas, comunicarnos en absoluta o en absoluto, y que esos sentimientos y pensamientos puedan tener una importancia real que facilita la comprensión, como les decía hace rato, del mundo y la resolución de problemas, porque permite comprender las emociones, el vehículo fundamental de la interacción social para el establecimiento de las relaciones sociales y el desarrollo de la afectividad como es primordial, porque debemos saber que el lenguaje determina las pautas generales de que se deben seguir para la comunicación con efectividad, es decir,
es la forma de expresar sin barreras lo que se piensa. Y quizás por medio de los signos convencionales y de forma ordenada de cualquier pensamiento. Porque la función del lenguaje es comunicar, una comunicación humana que opera de maneras distintas, que según el tipo de mensaje o de lenguaje queremos transmitir o el tipo de comunicación que busquemos sostener con varios momentos precisos con los interlocutores, porque aprender con el lenguaje o desarrollar el lenguaje a través del habla, la adquisición a través de nuestra lengua materna también, que es el castellano, entonces es un proceso cognitivo por el cual los seres humanos, haciendo uso de una competencia lingüística innata, aprenden a comunicarse verbalmente usando la lengua natural, usada en su entorno social al momento de su nacimiento y durante la infancia y la adultez. El lenguaje es una facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través de sonidos articulados y de otros sistemas de signos, sistema de comunicación verbal, porque el lenguaje tiene etapa prelingüística, tiene una etapa de combinación, hay una etapa de que pudiera decirse avanzada, por cómo usamos el lenguaje, que es la base de la comunicación entre los individuos, y resulta clave ese intercambio de información entre receptor y emisor. Este fue una forma de darle un introductorio a lo que significa lenguaje, funciones del lenguaje y que está dentro de la capacidad racional que tiene todos los seres humanos por lo que es universal. Bueno, que tengan una bendecida tarde. Aquí estuve un ratico dando una pequeña introducción de lo que es lenguaje 2. Es la facultad y la capacidad de análisis y redacción de textos. En un próximo encuentro, entonces, hablaríamos sobre el análisis y sobre la redacción de textos. Que tengan una bendecida tarde. Para todo, entren en la plataforma para que sigan desarrollando las actividades correspondientes.